Buenos días nuevamente. Vamos a partir la clase de hoy, donde vamos a trabajar sobre los personajes tipo y la repetición de ideas como acto humano inherente. Ya nos vamos a salir un poco de la poesía, porque hemos tenido varias clases de poesía, ¿cierto? Entonces la idea ahora es cambiar un poco la dinámica y entrar a la narrativa, pero de romanticismo sin olvidar, ¿cierto? Si estamos somos seres románticos en estos momentos, en esta unidad, así que vamos a seguir trabajando en eso, pero ahora en la narrativa. Ya, pero igual, para que sepan, en narrativa hay varias, por ejemplo, en el romanticismo aparece el género del terror como tal. Entonces igual es más entretenido. Aquí aparecen los poetas malditos también. Entonces, igual deja mucho que... es mucho más entretenido ya en narrativa el romanticismo. Por eso los objetivos de la unidad van a ser leer habitualmente para aprender y recrearse, analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, y el OA8, que es formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice, ¿son importantes los personajes en una historia? ¿Alguien que quiera participar? ¿Serán importantes los personajes? Sí, ya que ellos hacen la historia. Eso, ¿por qué serán importantes? ¿Por qué Clemente dice? Porque ellos hacen la historia. Exacto, ¿cierto? Como que en realidad si los personajes, si la idea es que el conflicto de la novela, de la obra o de una película o una serie siempre va ligado a los personajes, porque son tan importantes. Dice, los personajes presentan ideales o tipos de humanos, un tipo de humano en particular. Sí, presentan ideales. Ideales así como, Depende. por ejemplo, no sé, cómo llegar a algún lugar, algo así. Algunos de esos son como ideales de algunas historias. Ah, ya, sí, como un objetivo de este personaje. Eso, sí. ¿Y el Agustín dice? No, se me fue la respuesta. La perdió. La perdí, es que como respondió primero se me perdió la respuesta. Mira, aquí voy a poner unos personajes para que nos vayamos orientando. ¿Se ven? Espera. No se ven. Ahí. ¿Estos personajes representan algún ideal, un tipo de humano? No, sí. ¿Cierto? Como sí. que, como a qué nos podemos ir guiando. Por ejemplo, acá tenemos este personaje, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Viene de la película. ¿Cómo se llama esta película? ¿Los Juegos del Hambre? Los Juegos del Hambre, ¿cierto? ¿Y cómo Alicia en el País de la Maravilla. Sí, tenemos Alicia. Y tenemos a Ragnar, ¿cierto? Ya, pero por ejemplo, Ragnar, que es de Vikingos, es un personaje valiente, un héroe, es fuerte. A eso me refiero, ¿cierto? Siempre es un vikingo. Es un vikingo. No, ni siquiera es cualquier persona, es un vikingo. O sea, y acá tenemos a esta niña que también es una heroína, se vuelve un héroe, que es una niña, una adolescente, y se vuelve un héroe. Entonces eso es lo importante, que nosotros, cada personaje demuestra algo. Por ejemplo, el sombrerero. Ese soy yo en 20 años. Nunca fue tan loco como se menciona en la historia. ¿Ven? Esa es la idea. Después dice, ¿te ha interesado algún personaje de novela o película? ¿Por qué? Yo. ¿En qué sentido? ¿De interesar? ¿De la historia? Algún personaje. Quiero ser como ese personaje, o me gusta mucho. Oh, yo el sombrerero. ¿Le gustaría ser el sombrerero? ¿Por qué? Sí, es. Porque es como yo inmaduro, algo así. Está loco, no sé. Pero me por gusta. Por la locura le gusta, ¿cierto? ¿Sí? Sí, así es. En realidad... Número 5 de... ¿Usted, Fernando? De una serie, no me acuerdo cómo se llama, número 5. O sea, sí es su nombre, porque tiene poder de viajar en el tiempo. Es bacán. Ya, a usted le gusta por eso, porque puede viajar en el tiempo. Ya, sí. Bueno. Ahí dice la Natalia Nostroza, me pone Katniss, que es el personaje, ¿cierto?, de la serie, de acá de la película, que se nos había olvidado. Ya, vamos a seguir avanzando. Aquí vamos a ver entonces la descripción de los personajes. Nosotros siempre vamos cuando uno va describiendo estos personajes, por ejemplo, la idea es que yo cuando a ustedes les dije que me describieran
en su trabajo, a mí me interesaba más el rol que cumplía el personaje dentro de la historia, qué hacía, cuál era su particularidad, más que estas características, miren, que yo voy a mencionar que también son importantes, que por ejemplo está la prosopopeya, que solamente se trata de una descripción física, el personaje alto, delgado, tiene el pelo rojo, crespo, la cara pintada, por ejemplo, y está la etopeya, que es una descripción más bien psicológica o moral, ya que yo empiezo a describir que está loco, actúa sin razón, por ejemplo, o es muy perspicaz, o es más bien introspectivo, voy a esas descripciones. Y luego tenemos que es una suma de la prosopopeya y la etopeya, que es una descripción de retrato, ¿ya? Que es cuando nosotros describimos los rasgos físicos y psicológicos de este personaje. Y para eso vamos a ver cuáles son los personajes tipo. Hay como una serie de personajes que siempre se repiten en las historias y siempre van a estar, son estos personajes tipo, ¿ya? Y por eso decimos que es un personaje de ficción que depende fuertemente de tipos o estereotipos culturales. Eso es importante porque siempre están basados en un estereotipo de, ¿ya? Y ahí vamos a ver cuál va a ser este estereotipo para su personalidad, una forma de hablar en particular y otras características. Los personajes tipos son instantáneamente reconocibles por los miembros de una cultura dada. Aquí vamos. Por ejemplo, acá tenemos el héroe. El héroe es un joven, viril y guapo y siempre es caballeroso. Yadira, ¿usted me puede dar un ejemplo de algún héroe? Que es un joven viril y muy guapo. ¿No tiene ninguno? Joaquín, ¿usted? ¿Alguno? Superman. Superman, sí, Yo ¿cierto? iba a decir el mismo. Eso, bien, pues Superman, ¿cierto? Siempre salva las heroínas, ¿cierto? Jesús Ponce me dice, yo quiero, ¿cuál? ¿Cuál personaje es Jesús? Hércules, excelente, muy bien. Yo aquí les tengo, yo tengo otro ejemplo. Yo tengo a Harry Potter. No es muy guapo, pero era el héroe de la historia. Link de League of Zelda. Mira, ahora acá tenemos otro, el antihéroe. ¿Ya? Siempre logra actos heroicos como un héroe verdadero, pero de una forma absurda y a veces hasta inmoral. ¿Qué antihéroe podemos decir? Deadpool. Bien, excelente. Yo también lo tenía aquí. Deadpool. Venom. Bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será que es un antihéroe, cierto? Así es. Y acá tenemos otro personaje, el avaro. Siempre en la historia hay un avaro, ¿cierto? El hombre rico que vive para ahorrar y incrementar su tesoro. Y siempre es gruñón, pero no es un villano, no le alcanza para villano. Bruce Wayne. Un viejo. Bruce Wayne. Ya, sí. Pues, ¿quién más? El gruñón de Blancanieves, me dicen aquí. Sí, el gruñón de Blancanieves. ¿Quién más? El avaro en el libro. Miren, todos lo conocemos. El señor Burns. Excelente. Ya ven, no es el villano, no es el malo, pero siempre, ¿cierto? Es un avaro. Ya vamos con lo siguiente. Tenemos a la madrastra. Muy poco maternal, siempre está interesada, y que en muchos casos supone la desarticulación de la familia. Siempre esta como madrastra nueva viene como a solamente que la familia ya no está bien. ¿Quién me pueden decir eso de la madrastra de la Cenicienta? Bien, ahí Jesús y la Constanza me dijeron también lo mismo. Y aquí tenemos, claro, el de Harry Potter. Tenemos la madrastra de la Cenicienta. Excelente. Después tenemos otro tipo de personaje que se llama la femme fatale, ¿ya? La mujer fatal, que siempre es hermosa, pero malvada. Una mujer conduce al héroe a su perdición. ¿Quién hay una femme fatale? Maléfica. No, Sí, porque ella no es. Porque Maléfica ella no es como su personaje sensual. La bruja de Blancanieves. ¿Como la de la película? El del Mago de Oz. Claro. Sí, como la del Mago de Oz también, como la de esa que me dicen ustedes, pero la película. La de Enredados, me dice Jesús. No, porque ella tampoco es sensual.
Miren, aquí yo tengo una que Gatúbela. Gatúbela, excelente. Gatúbela es una femme fatal, ¿cierto? Que es sexy, es sensual, pero y es malvada y siempre conduce al héroe a su perdición. Y aquí tenemos a Mystic también, que tiene ese tipo de personaje que es como sensual. Y luego tenemos a la dama en apuros. Este sí que es un personaje tipo, ustedes siempre lo ven, siempre está en la historia, es como, y denota hasta una forma de hablar o como es físicamente, ¿cierto? Que dice, es una mujer hermosa y bella y que debe ser siempre rescatada de algún destino cruel. De Rapunzel. chiquitito, quiero de Rapunzel, pero de los cuentos infantiles, la película ya era Blancanieves. Blancanieves, ¿cierto? Casi ¿Quién todas las era Salvador? La princesas. Bella Durmiente. Exacto, la Bella Durmiente. Casi todas las princesas son así, ¿cierto? Y aquí yo tengo también Mary Jane de Spider-Man. Siempre era una dama en apuro, ¿cierto? Aurora, me dice la Natalie. Y siempre muere. Potter. Oh, no mata a los personajes. Y acá tenemos la alcahueta, que siempre es una mujer que concierta y encubre o facilita una relación amorosa, generalmente ilícita. Ya, la alcahueta es como esta señora, como este Cupido, esa señora que no hace como... Ese sapo de Romeo y Julieta. Esa, sí, cuando está en Romeo y Julieta, es como un cura, ¿cierto? Que el que le hace como este gancho a ellos, para que se conozcan, ¿cierto? Así es, así es. Hay un libro también que se llama, ¿cómo se llama? No me puedo ver. La Celestina. La Celestina es el primer tópico que habla de la alcahueta, que es una señora que también acordaba citas para que las personas se amaran en la oscuridad. La bruja de la película de La princesa y el sapo. Y aquí tenemos un ejemplo de la alcahueta. Nanette de Romeo y Julieta, ¿ya? Que es animada. Después tenemos otro tipo de personaje que se llama el bufón. Siempre es bromista, es tramposo y su objetivo es desinflar el ego del héroe. El Joker. El jaja. Es que el Joker no lo podríamos... Él es como El Joker es más bien como su enemigo. Sí, po. Mata personas por diversión. Hizo Ron desaparecer de Harry Potter, cabeza. ¿no? Ese, sí, como Ron de Harry Potter. Ya que solamente va a ser broma, pero Ron, sus bromas son fomes, pero ese es como su objetivo, ¿cierto? Solamente hace bromas. Y aquí tenemos un ejemplo que es el burro del Shrek. Ya, él siempre hace que alivia la tensión del conflicto. De Deadpool. Ese, exacto, sí, el hindú. Él es el bufón de la película. El sombrerero, me dice la Camila, sí, él hace eso, como que se quita la atención de la película. Y luego está el libertino, el seductor de las mujeres, que las abandona una vez que las seduce. Es vicioso y frío. Gastón El de... mujeriego. No me El acuerdo qué película mujeriego. es. La Bella y la Bestia. Gastón. ¿Cuándo no? Me dicen Alexander Hamilton, no sé de qué es. ¿De dónde es ese? No, tía, ese es de un video que la Ah. Jesús conoce y yo también lo conozco. Ah, ya. Ahí No, mira, la porque eso Constanza, no me talla el Hamilton Gastón. ahí. Po. la Constanza me pone todos los hombres son iguales. No, pero no todos son los libertinos, ¿cierto? Mira, Ya, miren, aquí tengo un libertino, Jack Sparrow. Él solo quería seducir a las mujeres, ¿cierto? En la película. Y era era muy frío, ¿cierto? Y solamente hacía eso. Gastón, excelente, de La Bella y la Bestia. Sí, ese es el libertino. Ya luego, lo mostré. Tenemos el tutor, que es el maestro de lo Profe, yo justo iba a decir Dumbledore. Sí, representa la sabiduría y la experiencia. Miren, ahí me pusieron el maestro Rochi. Alfred. Alman. Alfred, sí, también, sí, Alfred. De Avengers, Batman. de Spider-Man. El maestro Rochi. Alman también, sí, él es el tutor. Estoy El viendo. Don Torino también, po. ¿Quién? El Spider-Man con el Iron Man. Don Torino. ¿Sí? ¿Mm? El señor Han. No sé cuál es el señor Han. Avatar. De karate. Gandalf. Ah.
Gandalf. Aquí tenemos a Dumbledore también, que es el tutor. Ven que ahí nos vamos dando cuenta que Dumbledore, puerta. tenemos personajes tipo que se van repitiendo durante toda la historia. Miren, el tercer maestro Tercer maestro Hokage. el maestro de Kung Fu Panda, bien. El Shifu. Acá tenemos otro, el último, el villano. El personaje malvado que se opone a los fines del protagonista tratando de impedir que cumpla sus metas. Ahora sí puede ser el Joker. Ahora Sau- sí, po. Oh, sí. Sauron. Thanos Orochimaru me también. ponen. Octopus, bien. Orochimaru. Está muy otaku. hoy día. Riot. El sentido Megamente. de- Freezer, bien. El señor del Megatron. fuego, ya, Rayo. bien. El Ven. Mordekaiser. Desde mi cocina. Yo puse a la reina roja de Alicia. Profe Ganondorf. Ese no lo conozco. Me ponen. Ya. Ahora vamos Acá a no leer dice. el siguiente texto para una actividad central, ¿ya? Mucho texto. Se llama El retrato oval, ya que este es de un autor que pertenece al romanticismo, como yo le había dicho, y aparte de pertenecer al romanticismo, él es estadounidense y pertenece a esta corriente de los poetas malditos, ¿ya? Dice así. Voy a leer el primer largo párrafo y después les toca a ustedes. Voy a explicarlo. Ahí está. El castillo en el cual mi criado se le había ocurrido penetrar a la fuerza en vez de permitirme malhadadamente herido, como estaba, de pasar una noche al ras. Era uno de esos edificios mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo levantaron sus altivas frentes en medio de los Apeninos. Tanto en la realidad como en la imaginación de Mr. Radcliffe. Según toda apariencia, el castillo había sido recientemente abandonado, aunque temporariamente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y menos suntuosamente amuebladas. Estaban situados en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Y ahí están describiendo, ¿cierto?, que están yendo hacia una casa en particular porque ellos estaban en medio de la noche. Y ahora están describiendo lo que hay adentro, ¿ya? Estaba situada en una torre aislada del resto del edificio. Su decorado era rico, pero antiguo y sumamente deteriorado. Los muros estaban cubiertos de tapicería adornados con numerosos trofeos heráldicos de toda clase, y de ellos pendía un número verdaderamente prodigioso de pinturas modernas, ricas de estilo y encerradas en sendos marcos dorados, de gusto arabesco. Me produjeron profundo interés y quizás mi incipiente delirio fue la causa. Aquellos cuadros colgados no solamente en las paredes principales, sino también en una porción de rincones que la arquitectura caprichosa del castillo hacía inevitable. Hice a Pedro cerrar los pesados postigos del salón, pues ya era hora avanzada, y encender un gran candelabro de muchos brazos colocado al lado de mi cabecera, y abrir completamente las cortinas de negro. De negro terciopelo guarnecido en festones que rodeaban el lecho. Quíselo así para poder, al menos, si no reconciliaba el sueño, distraerme alternativamente entre la contemplación de estas pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado sobre la almohada en que se criticaban y analizaban. Y entonces ahora esta persona que llegó a este lugar, ya a esta casa, buscando un lugar donde quedarse en medio de la noche, empieza a describir, ¿cierto?, todas las sensaciones que le produce esta casa, que es media extraña, oscura, melancólica, y es muy antigua. Y ahora empieza toma un libro y empieza a leer la descripción de cada pintura, porque es una casa que está llena de pintura y cuadros. Fernando, ¿me puede leer el pequeño párrafo que está al final? Sí, profe. Leí largo tiempo. Contemplé las pinturas religiosas devotamente. Las horas huyeron rápidas y silenciosas, y llegó la medianoche. La posición del candelabro me molestaba, y extendiendo la mano con dificultad para no tumbar el sueño, pucha, profe, me tapa la cuestión del micrófono, en esa parte de abajo.
medianoche, ya, sigo yo. La posición del candelabro me molestaba y extendiendo la mano con dificultad para no turbar el sueño de mi criado, lo coloqué de modo que arrojase la luz de lleno sobre el libro. Gracias, Fernando. A ver, Clemente, ¿le da con el siguiente párrafo? A ver, espere. ¿Con cuál? Pero este movimiento, Ay, a ver. Pero este movimiento produjo un efecto completamente inesperado. La luz de sus la luz de sus numerosas bujías dio de pleno en es que estoy leyendo por partes pequeñas. Un rincón del salón en una de las columnas del lecho había hasta entonces cubierta con una sombra profunda. Vi envuelta en... No me sale. en viva luz, En viva luz cuando que hasta entonces no advirtiera. Era el retrato de una joven ya formada, casi mujer. Lo contemplé rápidamente y cerré los ojos. ¿Por qué? No me lo expliqué al principio, pero en tanto mis ojos permanecieron cerrados, analicé rápidamente el movimiento que me hacía cerrar. Era un movimiento involuntario para ganar tiempo y capacitar para asegurar que mi vista no me había engañado, para calmar y reparar mi espíritu, y una contemplación más fría y más serena. Al cabo de algunos momentos miré de nuevo el lienzo fijamente. gracias, Clemente. No, ¿Continúo? hasta ahí nomás. Agustín, ¿le puede dar con el otro párrafo? Ok. Ya, profe, espera, que no veo. Que no puedo sacar esta parte de acá abajo. ¿Pudo? Oh, me perdí. El segundo, no era posible. Espera, allá. No era posible dudar aun cuando lo hubiese querido, porque el primer rayo de luz al caer sobre el lienzo había desvanecido el estupor delirante de que mis sentidos se hallaban poseídos, haciéndome volver repentinamente a la realidad de la vida. Eso, muchas gracias. Dice, el cuadro representaba, como ya he dicho, a una joven. Se trataba sencillamente de un retrato de medio cuerpo. Todo en ese estilo que se llama, en lenguaje técnico, estilo de viñeta. Había en él mucho de la manera de pintar de Sully en sus cabezas favoritas. Los brazos, el seno y la punta de sus radiantes cabellos pendían en la sombra vaga pero profunda que servía al fondo de la imagen. El marco era oval, circular, ¿cierto? Magníficamente dorado y de un bello estilo morisco. Tal vez no fuese ni la ejecución de la obra ni la excepcional belleza de su fisonomía lo que me impresionó tan repentina y profundamente. No podía creer que mi imaginación, al salir de su delirio, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Empero, los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco no me permitieron dudar ni un solo instante. Abismado en estas reflexiones, permanecí una hora entera con los ojos fijos en el retrato. Aquella inexplicable expresión de realidad y vida que al principio me hicieran estremecer. Acabó por subyugarme. Lleno de terror y respeto, volví el candelabro a su primera posición, y habiendo así apartado de mi vista la causa de mi profunda agitación, me apoderó ansiosamente del volumen que contenía la historia y descripción de los cuadros. Busqué inmediatamente el número correspondiente al que marcaba el retrato oval, y leí la extraña y singular historia siguiente. ¿Y a quién me ayuda? Hasta el punto seguido. ¿Y dónde queda el Joaquín, punto seguido? a donde dice retratarlo. Hasta ahí. Sí. Espera, déjame me muevo esto. No puedo. Es que yo no puedo leer una parte porque es como que tapa. Joaquín Vargas, ¿usted puede? Oh, ¿Qué pasó? qué bueno.
Ya, ¿me puede leer hasta el punto seguido? ¿Hasta dónde? Hasta el punto seguido, el primer punto seguido que veo. Ah, ya. Era una joven de peregrina belleza, tan graciosa como amable, que en mal hora amó al pintor y se desposó con él. Ah, no, siga, siga, muy poco. Él tenía un carácter apasionado, estudioso y austero, y había puesto en el arte sus amores. Ella, joven, de rarísima belleza, toda luz y sonrisas, con la alegría de un certavillo, amándolo todo, no odiando más que el arte, que era su rival, no temiendo más que la paleta, los pinceles y demás instrumentos importunos que le arrebataban el amor de su adorado, Muchas terrible, gracias. Sí. hasta ahí, Ya, dele, dele, dele. terrible impresión causó a la dama oír al pintor hablar del deseo de retratarla. Ya, gracias. Dice, ya, entonces, como lo que dijo Joaquín Vargas hasta aquí, que empezó a hablar, ¿cierto?, de esta chica que era muy bonita, que es la que estábamos hablando del retrato, ¿cierto? Y empieza a decir, a contar que es la esposa del pintor que la retrató. Ya, y ella estaba muy enamorada de él, la amaba con locura y pasión, pero ella sentía muchos celos del trabajo del pintor, como que sentía celos de que él pintara todo el día y no la viera ahí. Dice, pero el pintor la quería pintar ahí. Y dice, más era humilde y sumisa, y sentóse pacientemente durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, donde la luz se filtraba sobre el pálido lienzo solamente por el cielo raso. El artista cifraba su gloria en su obra y avanzando de hora en hora, de día en día, y era un hombre vehementemente extraño, pensativo y que se perdía en sueños. Tanto que no veía que la luz que penetraba tan lúgubremente en esta torre aislaba secamente la salud y los encantos de su mujer, que se consumían para todos excepto para él. Ella, no obstante, sonreía más y más porque veía que el pintor que disfrutaba de gran fama y experimentaba un vino y ardiente placer en su tarea. Y trabajaba noche y día para trasladar el lienzo, la imagen de la que tanto amaba, la cual de día en día tomase más débil y desanimada. Y en verdad, los que contemplan el retrato comentaban en voz baja su semejanza y maravillosa prueba eh, palpable del genio del pintor y del profundo amor que en su modelo le inspiraba. Pero al fin, cuando el trabajo tocaba a su término, no se permitió a nadie entrar en la torre, porque el pintor había llegado a enloquecer por el ardor en el que tomaba su trabajo y levantaba los ojos rara vez del lienzo, ni aún para mirar el rostro de su esposa, y no podía ver los colores que extendía sobre el lienzo, borrábanse de las mejillas de las que tenía sentada a su lado. Y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y no restaba por hacer más que una cosa muy pequeña, solo dar un toque sobre la boca y otro sobre los ojos, el alma de la dama palpitó aún, como la llama de una lámpara que está próxima a extinguir. Y entonces el pintor dio los últimos toques y durante un instante quedó en éxtasis ante el trabajo que había ejecutado. Pero un minuto después, estremeciéndose, palideció intensamente herido por el terror y gritó con su voz terrible: en verdad, esta es la vida misma. Se volvió bruscamente para mirar a su bien amada y estaba muerta. Ya, hasta ahí el texto. Esa es la idea que ustedes vamos viendo. Ahora, por ejemplo, que este es un texto que pertenece al romanticismo y tiene esta particularidad que al romántico le gustaba mucho describir los espacios, ¿ya? Describe mucho los espacios, a las personas, etcétera. Le gusta mucho hacer eso al romántico. Y esta idea, en la literatura romántica, le gusta mucho hablar de la oscuridad, de esta dicotomía entre el amor y la muerte. Como que el romántico no concibe estas cosas, no concibe el amor sin la muerte, como que tienen que estar de la mano, no concibe la luz y la oscuridad. Al romántico le gusta mucho eso,
por ejemplo, por eso tenemos a grandes autores en la época romántica, cuando aparece Drácula, por ejemplo, aparece Frankenstein. Por eso a ella les gusta esta temática. La actividad central es también de nuevo con una nota cumulativa. Después de leer el retrato oval, ustedes tienen que investigar quién es Edgar Allan Poe y pertenece a algún movimiento literario romántico. ¿Cómo es su forma de escribir? Tienen que realizar una breve síntesis de este cuento. 3, ¿cuál es la problemática que presenta la historia narrada? Y 4, ¿por qué el pintor se obsesiona con pintar el retrato de su amada? ¿Qué quería reflejar al pintar a esta mujer, a su esposa? 5, el pintor y la joven amada. ¿A qué tipo de personajes representan? ¿Qué personajes serán estos personajes tipo? 6, los personajes de la historia entregan alguna reflexión de la vida humana. Argumenta brevemente. Le escucha bugueado. También aquí yo les pongo para que ustedes puedan ver que se hace una... Profe, se escucha mal. Va muy lejos. Profe, se volvió No, Terminator. lo Robocop. Profe, no. Va muy lejos. Profe, no se le escucha. El Robotech, actívate. No, profe. Profe, no se escucha. No, le entraron biocomponentes. ¿Ahí sí? ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ahí sí. Sí, ahí, profe. Escucha, Ahí se Robocop. Oh, sí. Ya, bueno, pero estaba escrito las preguntas. Ya, pero les digo que aquí les voy a poner el link, ya que está el retrato oval del texto de Edgar Allan Poe, que está en YouTube, lo pueden buscar así, retrato oval de Antonio Frías, o está en Ciudad Seba, ya que es un cortometraje. Y aparte, para que lo tengan presente, porque estas temáticas de Edgar Allan Poe son tan famosas que siempre aparecen en los capítulos de Los Simpsons, ya cuando hablan de Halloween, y también está en Los Simpsons el retrato oval. ¿Ya? Para que vayan viendo y ustedes después cuando vean esos capítulos y se den cuenta, uy, yo también lo vi, esto ya lo conocía. Ya. Como actividad de cierre, la idea es que me digan qué aprendieron hoy. Por ahí el Camilo Ibáñez, que no ha participado. ¿Qué aprendió hoy, Camilo? Cosas. Aprendimos los tipos de personajes que hay en una historia o cuento. Eso, excelente. Aquí la Jesús me dice tipos de personaje. ¿Qué más por ahí? Y vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué objetivo seguiremos reforzando? ¿Existe algún objetivo que seguiremos reforzando de los que ya hemos visto? De lo que hemos estado trabajando, porque recuerden que siempre cada clase tiene un objetivo con todas las asignaturas. ¿Cuál será el objetivo que seguiremos reforzando? ¿Me faltará algo? Por ejemplo, miren, ahí están los objetivos que nosotros estábamos buscando, que era leer habitualmente, analizar narraciones, formular interpretaciones. Eso, me pone romanticismo. Yo creo que analizar las narraciones. Eso, bien, bien, bien. Sí, esa es la idea, que nosotros siempre cuando yo les pongo, esa es la idea del objetivo principal, que nosotros vamos trabajando y después que termina la clase nosotros estemos completando este objetivo ya para que lo tengamos presente. Ya, chiquillos,